a todos, bienvenidos a mi canal, concretamente a este vídeo en el que voy a empezar una serie de supuestos prácticos, concretamente 6 ejercicios que van a ser muy básicos para el cálculo de salarios. Aunque ya grabé varios vídeos anteriormente en los que resolvía diferentes casos prácticos, algo más complejos que estos que voy a resolver, lo que pretendo con este grupo de ejercicios es analizar diferentes casuísticas muy sencillas para aquellos que están empezando en esto del cálculo de nóminas. Pues bien, sin más dilación vamos a comenzar con el primer supuesto práctico. Vemos aquí que tenemos el ejercicio número 1, una retribución mensual sin mucha complicación para ver los pasos que vamos a seguir a la hora de calcular una nómina. Os dejo este documento en la descripción del vídeo para que podáis seguir todos los ejercicios, descargarlo y ir haciendo los ejercicios por vuestra cuenta, al mismo tiempo que luego veis cómo lo resuelvo. Vemos que vamos a tener varios casos, en total 6 ejercicios, iré grabando un vídeo por cada ejercicio de los que tenemos aquí. Pues nada, vamos a comenzar. Ya me he preparado aquí el primer ejercicio. Vamos a ir resolviendo cada una de las partes que tenemos que realizar para calcular todos los aspectos de la nómina. Y lo primero que hay que hacer es calcular el total de vengado. Yo lo llamo A, total de vengado. El total de vengado se compone de todas las retribuciones que tenemos en el mes. Entonces tenemos salario base, 1000 euros, tenemos antigüedad, que cobra por trienio 50 euros, por tanto vemos la antigüedad del trabajador, como son 5 años, tiene un trienio, pues va a tener derecho a 50 euros por antigüedad. Y plus transporte, 50 euros también. Vemos que no hay ningún concepto retributivo más, además de eso tiene 2 pagas extraordinarias, pero son de devengo anual y se cobran en junio y en diciembre, y en este caso estamos calculando la nómina del mes de marzo, por tanto las pagas extra no corresponde cobrar nada en este mes, a menos que la tuviera prorrateada, pero no es el caso. Por tanto, total salario bruto 1100. Bien, cuando ya tenemos esta parte calculada, podemos empezar ya con el cálculo de las bases de cotización. En esta nómina lo tenemos muy fácil porque tenemos muy pocos conceptos, por tanto la idea de este ejercicio es ver los diferentes pasos. El primer paso sería calcular la base de cotización de contingencias comunes, que yo lo abrevio como, se suele abreviar como BCCC, y se compone de 2 cálculos. Primero, la parte de remuneración mensual. Voy a escribirlo todo: remuneración mensual. Es decir, la parte de la base de cotización que corresponde a los conceptos retributivos que tiene en este mes. En este caso, 1000 por salario base, antigüedad, voy a poner antigüedad 50 y transporte otros 50. Es decir, en este caso nos coincide con los 1100 que recibe en el total de vengado, ya que no hay ningún concepto de los que tiene en retribuciones que estén exentos de entrar en la base de cotización. La segunda parte que compone la base de cotización es la parte proporcional, lo pongo abreviado, de pagas extra. Concretamente en el ejercicio se nos dice que tiene derecho a 2 pagas, de cada una de ellas, por eso abro paréntesis, está compuesta de el salario base, que son 1000, más 50 de antigüedad. Es decir, cada paga es el interior de este paréntesis, y como tiene 2, hacemos el total de pagas en el numerador de esta fracción. Para sacar la parte proporcional de pagas extra que correspondería a este mes, lo que hacemos es dividir el total de pagas entre 12 meses. Y esto nos da el resultado de la prorrata de pagas extra, que son 1050 por 2 dividido entre 12, lo hago 175. Bien, pues el apartado C sería simplemente calcular la base de cotización de contingencias comunes como la suma de A más B.
es decir, de la parte de remuneración mensual, que son 1.100, más la parte proporcional de pagas extra, que son 1.175. Por tanto, tenemos un total de 1.275. Lo que tenemos que hacer a continuación es comprobar, voy a poner aquí comprobación, o comprobar, sí, comprobación. Es decir, comprobamos la base dentro del grupo de cotización del trabajador, grupo 4 de cotización. Vamos a las tablas de la Seguridad Social y vemos si está comprendida entre el mínimo y el máximo. Como esta base está dentro de los límites mínimo y máximo, para este año, yo estoy en el momento en el que yo estoy haciendo este vídeo, tendríamos que ver cuál es la base vigente, las bases de cotización mínima y máxima, pero en el futuro, si en vez de estar en el año 2021 estamos en el año 2022, puede ser que hayan cambiado. Entonces, en cada momento tenemos que comprobarlo. En mi caso, si yo lo compruebo ahora mismo, las bases mínima y máxima estaría dentro de esa base. Vamos a ver cuál es la tabla en la que tenemos que comprobar esto. Bien, aquí tenemos una tabla que yo he preparado con las bases de cotización del año 2021. No son las que están publicadas en la Seguridad Social, porque todavía están publicadas las de 2019, ya que se prorrogaron en 2020. Bueno, en 2020 se actualizaron y luego en 2021 se prorrogaron porque no se ha cambiado el SMI. Pero bueno, simplemente lo que tenemos que hacer en cada momento es ver qué bases de cotización están vigentes. En nuestro ejercicio es el grupo 4. El trabajador pertenece al grupo 4 de cotización, por tanto tiene que cotizar con una base mínima de 1.108,50 y como máximo una base de 4.070,10. En nuestro caso, vamos a nuestro ejercicio y vemos que la base que hemos calculado de 1.275 está dentro de esos límites. A continuación, el siguiente paso sería calcular la base de cotización de contingencias profesionales, que se hace igual el mismo proceso. Por tanto, podemos decir que como se hace de la misma forma, podemos coger la BCCC, la base de cotización de contingencias comunes, y simplemente la diferencia es que sumamos la cantidad de horas extra que haya realizado el trabajador en este mes. En este caso es 0, por tanto 1.275, como no hay horas extra, se nos queda la misma base y coinciden en este caso las dos bases de cotización. Igualmente comprobamos que esté dentro de los límites mínimo y máximo, en la misma tabla que hemos visto anteriormente, solo que para la BCCP no tenemos en cuenta el grupo de cotización, es una base mínima y máxima única para todos los grupos de cotización. Bien, vamos a continuación a ver que tenemos que utilizar una base o calcular una base del IRPF para calcular la retención del trabajador, y la base del IRPF lo que hacemos es sumar todas las retribuciones que tenga el trabajador en el mes y todas las retribuciones que no estén exentas de tributar por el IRPF. En nuestro caso tenemos salario base, antigüedad y transporte, por tanto coincide en este caso con el total devengado, la base del IRPF. Todo lo que ha devengado el trabajador en este mes va a entrar dentro de la base del IRPF y va a tributar por ello, o van a retenerle IRPF por ello. Bien, pues una vez hecho esto, lo único que nos faltaría sería calcular las deducciones del trabajador en este mes. Las deducciones. La primera deducción que tenemos, cotización a la Seguridad Social. Para cotizar a la Seguridad Social lo que tenemos es contingencias comunes, que lo calculamos mediante la base de cotización de contingencias comunes, que en este caso es 1.275, por el 4,70%. Este dato lo tenemos en otra tabla que podemos consultar, vamos a verlo. Yo aquí tengo las bases mínima y máxima. Esta es el tope que decía
para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para la BCCP, y más abajo en otra página yo tengo apuntados los tipos de cotización, en este caso de la empresa y del trabajador, y el total. Por ejemplo, lo que estaba calculando ahora mismo en deducciones sería la cotización de contingencias comunes del trabajador, 4,70%. Por horas extraordinarias de fuerza mayor cotizaría un 2%. El resto de horas normales, estaría cotizando un 4,70%. Y luego, por desempleo, el trabajador va a cotizar un 1,55% si es indefinido, es el tipo general. En caso de que tenga contrato de duración determinada, es decir, contrato temporal, tanto sea a tiempo completo como parcial, será el 1,60%. Y por formación profesional, el 0,10%. Bien, pues nada, continuamos realizando los cálculos. Vámonos a la pizarra y seguimos calculando, en este caso 1275 por el 4,7% nos da 59,93. A continuación, por desempleo, hemos dicho que como el trabajador es indefinido, vamos a coger la BCCP. En este caso lo que ocurre es que nos coincide con la BCCC, pero el desempleo y la formación profesional se utiliza la BCCP. Y para contingencias comunes utilizamos la base de contingencias comunes. Entonces, 1275 por el 1,55%, vamos a calcularlo. Nos da 19,76 y por formación profesional sería igual 1275 la BCCP por 0,10%. Aquí cuidado que es 0,10%, es decir, 1275 lo puedo multiplicar por 0,001, 1,28. Si sumamos todo esto, vamos a tener el total de la cotización del trabajador a la Seguridad Social, 80,97. A continuación de estos conceptos habría venido horas extra, pero en este caso, como no tenemos nada, pues no lo he metido. Lo siguiente que tenemos en deducciones es retención por IRPF. A cuenta del IRPF, es decir, vamos a coger la base del IRPF, que la tenemos, recuerdo que estaba por aquí, 1.100 euros. Tenemos 1.100 euros por el tipo de retención que dice el enunciado, que es el 10%, por tanto 110 euros de retención. Total deducciones, la suma de estos dos, es decir, 190,97. Último paso, el líquido a percibir, es decir, cuánto le va a ingresar la empresa al trabajador. Pues el total de vengado que habíamos calculado anteriormente, que eran 1.100 euros, menos el total de deducciones, que son 190,97. Por tanto, 190,97 se lo restamos a 1.100 y tenemos 909,03. 909,03. Bien, pues este es el resultado de el líquido a percibir por el trabajador. A continuación tendríamos que calcular también la retención, o sea, la cotización de la empresa, pero prefiero hacerlo a continuación cuando veamos cómo se rellena el recibo de salario, es decir, la nómina con todos estos datos. Vamos a verlo ahora mismo. Bueno, pues rápidamente podemos ver aquí, tengo una nómina preparada y en una hoja Excel,
Y bueno, como en este ejercicio no me dicen datos del trabajador, aquí pondríamos todos los datos. En el encabezado de la nómina van los datos de la empresa, los datos del trabajador, el grupo de cotización. Esto, como sí que lo conozco, lo voy a poner, que es el grupo 4. El grupo 4 son trabajadores con salario mensual. Por tanto, el número de días de salario son 30 independientemente del mes en el que nos encontremos. Concretamente estamos en el mes de marzo, por tanto el periodo de liquidación sería del 1 de marzo al 31, bueno, o puedo poner del 1 al 31 de marzo. Entonces, como decía, es salario mensual, con lo cual tenemos 30 días a pesar de que marzo tiene 31. Eso es así por definición, por norma, vaya. En este caso tenemos salario base, hemos dicho que había 1000 euros, que ya lo podemos trasladar aquí. Antigüedad 50, lo voy a escribir el complemento de antigüedad. Y nos queda el plus transporte, que el plus transporte es una percepción no salarial, por tanto lo vamos a poner como plus transporte. No hay que confundir lo de que no sea salarial con el hecho de que cotice o no cotice a la seguridad social. El plus transporte es un concepto no salarial porque está compensando un gasto que tiene el trabajador por desplazarse al trabajo, no está retribuyendo trabajo en sí, por tanto no se puede considerar salarial. Sin embargo, sí que cotiza. Antiguamente o hace ya tiempo, todos los conceptos no salariales no cotizaban, pero ahora mismo eso ha cambiado y hay gente que lo coloca dentro de salarial porque sí cotiza, pero en realidad el plus transporte no es salarial. Lo que pasa es que sí entra en la base de cotización. Bajamos en la nómina al apartado inferior donde tenemos el cálculo de las bases de cotización. Como vemos, tenemos remuneración mensual. Yo voy a borrar esto y voy a poner los 1100 euros que hemos visto que tenemos de remuneración mensual y que todo cotiza, y la prorrata de pagas extra, que era 175. Por tanto, tenemos un total de base de cotización de 1275. Como aquí en la parte de abajo tenemos cotización por horas extra 0 euros y 0 euros porque no tenemos horas extra, pues la base de contingencias profesionales en este caso coincide con la base de contingencias comunes. Y por último hemos calculado la base del IRPF, que eran 1100, que era el total de retribuciones del trabajador. Aquí, para el cálculo de las cotizaciones de la empresa, lo único que nos faltaría sería el tipo de accidente de trabajo o la tarifa de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la empresa, que en el enunciado nos dice que es el 1,65%. Por tanto, como aquí ya tenemos todos preparados, todos los porcentajes que cotiza la empresa, ya tenemos aquí el total de las cotizaciones y a la empresa le tocará asumir un coste por seguridad social de 402,26. Si nos vamos a la parte de deducciones de la nómina, tenemos aquí deducciones y vemos que por contingencias comunes sería la BCCC por el 4,70 que ya habíamos calculado anteriormente, por desempleo el 1,55, formación profesional 0,10 y horas extras no tenemos, por tanto nos sale 0. En total habíamos ya calculado previamente que eran 80,96 euros el total de aportaciones del trabajador a la seguridad social. Y nos queda solamente la siguiente deducción que se le hace al trabajador, que sería el IRPF. Cogemos la base, que son 1100, y hemos dicho que se le retiene un 10%. Por tanto, el total a deducir por IRPF o a retener son 110, un total a deducir de 190,96, como hemos visto antes, total de vengado menos total a deducir, nos da el líquido total a percibir por el trabajador. Y ya tenemos la nómina totalmente resuelta. Espero que haya sido fácil, útil, y bueno, vamos a ver en siguientes vídeos el ejercicio número 2 y luego el 3 y vamos a ir aumentando en dificultad. Muchas gracias.